Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. La adivinación para el Olúbadán de Ìbàdàn. El rey de Ìbàdàn tenía un hijo caprichoso llamado Okoko Mánìkò, quien siempre estaba causando problemas en el imperio de su padre. Hubo una vez en que el hijo cayó gravemente enfermo y estaba al borde de la muerte. Conociendo la fama de Semeji en Ile-Ife, el rey envió mensajeros en busca de adivinación. Debido a la importancia del mensaje, Semeji reunió a los siguientes Babalawo, sacerdotes de Ifa, para que realizaran la consulta. Ki Arohu Ka Wo Igbo, Viva de Danton, Ofeni Yoa Dan. Si uno es paciente en el bosque, encontrará un terreno más despejado, lo cual facilitará el movimiento. Ellos aconsejaron que se debía ofrecer un chivo, egure, a Esú de inmediato, para que el muchacho pudiera ser salvado de las manos de las fuerzas del mal que estaban decididas a llevárselo de la tierra. El Evo, sacrificio, fue realizado rápidamente y antes de que los mensajeros estuvieran de regreso en Ìbàdàn, Okoko Mánìkò ya mostraba señales de mejoría. Por lo tanto, cuando este Odú sale para una persona enferma, se le deberá decir que haga un sacrificio, debido a su modo caprichoso de actuar. Se le deberá decir también que tiene un hijo terco o desobediente, que no presta oídos a los consejos. Además, se le deberá recomendar preparar un ifá para el hijo, si desea que éste viva mucho tiempo. Y si la persona aún no tiene hijos, se le deberá indicar que prepare un ifá para su primer hijo por venir.